y no quise que me viera. A él eres como a mí, cuando lo tuve que le moriste, sin acordarte de mí. Ay, songoroco, songo, songoroco, songo de mame, songoro la negra, baila, baila, songoro de uno, songoro de tres, songoroco, songo, songoroco, songo de mame, songoro la negra, baila, baila, songoro de uno, songoro de tres. Songoroco, songo, songoroco, songo, songoroco, songo de mame, songoro la negra, baila, baila, songoro de uno, songoro de tres, songoroco, songo, songoroco, songo de mame, songoro la negra, baila, baila, songoro de uno, songoro de tres. Vengan a ver, vamos pa' ver, venga, songoroco, songo de mame. Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés no sabía ahora decir que la americana te busca y tú le tienes que huir, que huir. Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés no sabía ahora decir que la americana te busca y tú le tienes que huir. La americana te busca y tú le tienes que huir. Tu inglés era de Taiwán y Guantutri. Vito Manuel, tú no sabes inglés. Sí, señor, tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, Vito Manuel. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, Vito Manuel. Tú no sabes inglés. No te enamores más nunca. Vito Manuel, si no sabe inglés. Si no sabe inglés. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, Vito Manuel. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, Vito Manuel. Tú no sabes inglés. Nah. Buenos días. En las condiciones de la revolución científico-técnica contemporánea, no concebimos a un maestro con métodos artesanales de trabajo. Lo concebimos como activo investigador, como intelectual revolucionario, que toma partido ante los problemas y plantea soluciones desde el punto de vista de la ciencia y de nuestros intereses de clase. Fidel Castro Ruz. De conjunto con el Ministerio de Educación Superior y la Federación Estudiantil Universitaria, la Casa de Altos Estudios de la provincia de Holguín ha convocado a los estudiantes universitarios del país para participar en el 32º Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas, teniendo en cuenta el eslogan «Elegí educar». El encuentro persigue incentivar la formación científica de los estudiantes universitarios y favorecer su compromiso con el desarrollo de su entorno a través de investigaciones que contribuyan a la solución de problemas sociales y tecnológicos y adquirir conocimientos relacionados con las ciencias pedagógicas. Nos honran con su presencia esta mañana la doctora en Ciencias Anabel Naranjo Paz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y secretaria del Comité del Partido en la Universidad de Holguín.
La doctora en Ciencias Aniuska Ortiz Pérez, rectora de la Universidad de Holguín. El doctor en Ciencias Alejandro Torres Gómez de Cádiz Hernández, delegado del SITMA en la provincia de Holguín. Luis Ernesto González Guerra, presidente de la FEU en la Universidad de Holguín. La doctora en Ciencias Marionelia Urbina Reinaldo, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Holguín. El doctor en Ciencias Michel Alberto Pérez García, vicerrector de la Universidad de Holguín. Demás miembros del Consejo de Dirección, profesores, estudiantes y delegados a este evento. Disfrutamos en los inicios de la interpretación de la coral universitaria con su tema Si tú supieras y tú no sabes inglés, con el texto de Nicolás Guillén, música de Emilia Negret y Conrado Monier respectivamente. Para dar oficialmente la apertura de este importante evento, invitamos a la doctora en Ciencias Aniuska Ortiz Pérez, rectora de la Universidad de Holguín. Buenos días. Universidades participantes en el 32º Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas. Queridos estudiantes, profesores, directivos, tribunales e invitados. El desarrollo de eventos científicos que tengan como protagonistas a nuestros estudiantes constituye una prioridad en nuestro Ministerio de Educación Superior. Recientemente concluyó el Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Sociales, Humanísticas, Económicas, Naturales y Exactas. Y como continuidad, aunque con identidad propia, durante esta semana estaremos desarrollando nuestro Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas. Estos eventos constituyen un componente esencial en la formación integral de nuestros estudiantes, pues nunca la formación será completa si no va de la mano de la investigación y la generación de nuevos conocimientos a través de la ciencia. Por lo que el fórum se convierte en un espacio por excelencia para la socialización de saberes y experiencias entre estudiantes de diferentes universidades, con perspectivas distintas desde sus vivencias y conocimientos, pero a la vez unidos por el amor a la profesión, a la enseñanza y al magisterio. El Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas ha evolucionado en el tiempo y en esta 32ª edición es evidencia de ello. Desde su línea temática se muestra la inter- y transdisciplinariedad de las ciencias pedagógicas y su alto impacto no solo para el desarrollo, mejora y necesaria transformación de la educación, sino también, por ejemplo, en la aplicación de las TIC en correspondencia con las transformaciones de la sociedad que han propiciado el surgimiento de nuevos escenarios docentes como lo son los entornos virtuales de aprendizaje, que también tienen que convertirse en espacios educativos. De igual forma, será fundamental el debate y diálogo generado en líneas vinculadas con el impacto en el desarrollo local y territorial a través del vínculo universidad y sociedad, entre otros temas que son transversales y medulares para nuestro país. Sin dudas, este foro será un hito importante en el desarrollo y formación de nuestros estudiantes como maestros e investigadores capaces de transformar nuestra realidad y construir un futuro mejor. Desde la Universidad de Holguín les deseamos éxitos a los participantes en el 32º Foro Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas, con el deseo de que este también se convierta en su espacio para crecer. Los maestros tienen en sus manos una tarea importantísima, porque son los que empiezan a formar la mentalidad de los niños, enseñarle las primeras letras y al mismo tiempo inculcarle hábitos de vida social e ir fraguando con cada niño el futuro ciudadano de la República de Cuba. A continuación, cedemos la palabra a la doctora en Ciencias Francisca Ranz Aranda, metodóloga de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Holguín, para dar a conocer las líneas temáticas y el programa del evento. Buenos días. Con el lema Elegir Educar, se desarrolla el 32º Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas, el que en esta edición tiene como sede a nuestra Casa de Altos Estudios,
la Universidad de Holguín. Cuenta con la participación de 17 universidades con un total de 145 trabajos. 89 son ponencias y 56 trabajos de diplomas. La modalidad es virtual asincrónica a través de la plataforma multieventos del Ministerio de Educación Superior. Los trabajos están agrupados en 10 comisiones, las que responden a las líneas temáticas, el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos en correspondencia con las transformaciones educacionales, el patriotismo y la ideología revolucionaria como baluarte de la educación cubana, formación y educación en valores, trascendencia del pensamiento educativo de las personalidades de la historia, las tecnologías de la información y las comunicaciones como necesidad de los nuevos contextos pedagógicos, formación vocacional y orientación profesional pedagógica como garantía de la revolución, prácticas pedagógicas como garantía del vínculo universidad-sociedad para el desarrollo local comunitario, educación ambiental para un desarrollo sostenible como transversalidad de una formación integral, tarea-vida, educación para la salud con enfoque de género, para una sociedad equitativa e inclusiva, proceso de enseñanza-aprendizaje de la cultura física y el deporte, proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa, la preparación para la defensa de la patria en el contexto de las ciencias pedagógicas. Estaremos sesionando durante toda esta semana. Los resultados serán informados en la sesión de clausura el próximo viernes 7 a las 9 de la mañana. Esperamos que este evento posibilite favorecer la socialización de las mejores experiencias en el proceso de implementación del tercer perfeccionamiento educacional de los diferentes niveles educativos. Cedemos la palabra a continuación al doctor Alejandro Torres Gómez de Cádiz Hernández, profesor titular y delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la provincia de Holguín, quien nos impartirá la conferencia inaugural titulada Rol de los estudiantes en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, retos y perspectivas. Buenos días. Es para mí un honor y un privilegio que me hayan invitado a hacer la inauguración de este importantísimo foro, que en el día de hoy estaré hablando del rol que tienen ese talento joven, el potencial científico cubano en formación y en especial en el área de las ciencias pedagógicas para la agenda pública que Cuba ha ido trazando en términos de ciencia, tecnología e innovación. Hoy en el mundo los científicos están de acuerdo en que estamos viviendo lo que se haya denominado la era del conocimiento. Es decir, hoy el conocimiento, a diferencia de otras épocas, es mucho más importante que el capital financiero o la violencia física. Por eso a esta época todo lo que tiene que ver con ciencia, innovación y potencial científico es la clave para acceder a los capitales financieros y a ese tipo de violencia. Y eso tiene que ver con muchos elementos que se han dado en los últimos 20 años, como la revolución, la cuarta revolución industrial, la tecnología 5G, elementos que tienen que ver, como ustedes han visto, con una revolución en las ciencias informáticas, en la biotecnología, en muchos elementos que tienen que ver con nanotecnología y por supuesto, un suplemento importante que tiene que ver con un desarrollo cada día más agilizado, es decir, la ciencia cae en obsolescencia muy rápido y eso genera desarrollos mucho más a corto tiempo. Y en ese importante entorno, por supuesto, las ciencias sociales y en especial las ciencias pedagógicas y las ciencias de la educación juegan un rol fundamental porque los ha obligado a ir cambiando sus paradigmas de enseñanza, irse adecuando a esa revolución industrial 4.0, porque también genera, por supuesto, una filosofía 4.0, una filosofía 5G, una forma de encarar la realidad.
Y en ese entorno, por supuesto, tan competitivo, nuestra isla, que es un país en vías de desarrollo, con muchísimas limitaciones, se ha propuesto generar una agenda pública en términos de ciencia, tecnología e innovación, y cuando digo una agenda pública es una institucionalidad con políticas aprobadas, con amparo jurídico y con un nivel de implementación que tiene como centro la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero dentro de esa agenda es vital para nosotros el potencial científico. El potencial científico, que es esa parte del potencial humano que se prepara en competencias, habilidades, para poder encarar los procesos de inversión y transformación de la ciencia. Por lo tanto, forman la masa crítica fundamental para el desarrollo de la ciencia en cualquier país. Y nosotros, por supuesto, como país que trata de avanzar en términos científicos tecnológicos, a pesar de todos los riesgos que tenemos en ese proceso, nos hemos dado la tarea de fomentar con mucho orgullo y con mucha dignidad el potencial científico de nuestro país. Obviamente, ese potencial científico que no solamente está formado por investigadores y profesores, el potencial científico de un país lo forman todos los actores involucrados en el proceso de la ciencia. Ahí están los investigadores, los profesores, los tecnólogos, técnicos medios, obreros calificados, personal de servicio. Es decir, es un tejido que es el que permite el avance de la ciencia. Por lo tanto, cuando estamos hablando de potencial científico, no solo estamos hablando de los grandes científicos, estamos hablando de todo un entorno que nos permite, no solamente en los grandes laboratorios, los centros de investigación y en las universidades, también en los centros de trabajo, en los organismos, en el sector empresarial, poder potenciar la ciencia. Ahora, le vengo a hablar de las oportunidades que se están creando en el país para fomentar ese potencial científico, no en términos solo de política, sino de entorno de forma general. Primero, nosotros estamos como país en vías de desarrollo, país con muchas carencias, por supuesto, y en un entorno de alta competitividad, estamos expuestos a una serie de riesgos y una serie de limitaciones que es importante mencionarlas porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Primero, todos sabemos que la ciencia, la tecnología y el potencial científico llevan grandes sumas de dinero y se lleva inversiones de capital financiero de alta gama porque la ciencia es producto también de una inversión. Y eso hoy nosotros estamos en un entorno de carencia. Por lo tanto, invertir en ciencia hoy es uno de los factores más importantes que el país está reevaluando, pero lo estamos haciendo en un entorno de carencia. Y eso implica que hoy no podamos potenciar todo lo que queremos, sino vamos a trabajar por prioridades y este año, en el 2024, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y, por supuesto, el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado ha establecido las prioridades para el sistema de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente, que a partir de este mes, por supuesto, vamos a empezar a socializar y vamos a tratar de ir adecuando todo nuestro sistema de trabajo a esas prioridades, en vista a que, por supuesto, los procesos de inversión sean lo más objetivos y visibles posible. Otro elemento que tenemos que mejorar muchísimo y que nos afecta es un débil sistema de gestión temprana de nuestro talento joven. Como todos sabemos, es importantísimo que el talento joven empiece a trabajarse desde edades tempranas. Eso es una política y una práctica a nivel mundial y nosotros tenemos que insertarnos en esa práctica, es decir, descubrir el talento joven, empezar a trabajar con él de forma personalizada y priorizada desde edades tempranas, principalmente en el preuniversitario. Y en eso juega un papel fundamental, por supuesto, los investigadores y los científicos de la ciencia de la educación. Tenemos hoy vulnerabilidades en áreas del conocimiento de alta demanda, producto de elementos que voy a hablar posteriormente, y esas vulnerabilidades, por supuesto, nos crean vacíos en los procesos de formación, principalmente en áreas del conocimiento como las ciencias básicas. Hoy tenemos carencias y vulnerabilidades en áreas del conocimiento como las ciencias exactas, por ejemplo, la matemática, la física, la química, y estas asignaturas que a veces las personas confunden y creen que son asignaturas para formar matemáticos y formar físicos. No, en las edades tempranas las matemáticas, las físicas y las químicas son asignaturas indispensables en la creación de un pensamiento lógico, de habilidades del pensamiento lógico que luego le sirven a cualquier profesional hasta de las ciencias humanísticas. Eso es un elemento que tenemos que mejorar hoy. Por otro lado, tenemos amenazas que se evidencian hoy en nuestras estadísticas, como el envejecimiento de nuestro potencial científico, producto de lo que he hablado y también de las migraciones, que no es un secreto para nadie, y por supuesto, ese envejecimiento, esas migraciones empiezan a afectar áreas que ya estaban consolidadas en Cuba. Y obviamente eso hace mucho más urgente el trabajo con el potencial científico.
Tenemos un entorno altamente competitivo, es decir, todos los países están en esta carrera que les he hablado, de saber que el conocimiento hoy significa poder y que el conocimiento y la ciencia hoy son la clave del desarrollo. Y por supuesto eso genera una altísima competitividad que se demuestra en la generación de innovaciones, en la generación de patentes, en la generación de descubrimientos científicos, que obviamente quien la logra, la comercializa, y nosotros tenemos que lograr tener una soberanía en términos de investigación, en términos de lograr nuestros propios recursos. Tenemos también un elemento que es obviamente parte de la fatalidad del desarrollo económico y social de la humanidad, que es la alta demanda de capital científico que tienen los países desarrollados. Obviamente, al tener una alta demanda y al tener recursos y entornos altamente competitivos, eso desangra mucho a los países en vía de desarrollo. No solamente a Cuba, la situación que tenemos hoy con la fuga de talento es un problema que tienen casi todos los países. Basta con revisar hoy la masa crítica de los científicos que impulsan el desarrollo en los países que son líderes en innovación para darse cuenta de que esa masa crítica está compuesta por científicos de muchos países en vías de desarrollo, principalmente países asiáticos, países latinoamericanos, incluso países africanos, que han, por supuesto, gracias al desarrollo de esos países, ha generado una masa crítica de científicos que terminan haciendo sus descubrimientos y sus grandes aportes a la ciencia para países del primer mundo. Esos son, por supuesto, problemas que tiene Cuba también y que nosotros estamos, por supuesto, muy a tono con eso, pero a pesar de esas grandes limitaciones, nosotros nos hemos propuesto desarrollar nuestro potencial científico. ¿Cuáles son las oportunidades que realmente tenemos hoy y que podemos decir que en medio de la pandemia, en los últimos 5 años, hemos logrado ir construyendo una agenda pública para la ciencia, la tecnología y la innovación? ¿Qué es una agenda pública? Bueno, una agenda pública quiere decir que hemos logrado institucionalizar un sistema de ciencia a través de un macro programa de ciencia, tecnología e innovación en Cuba, un macro programa que permite generar políticas públicas en términos de ciencia. Esas políticas son las políticas rectoras que nos permiten, a través de prioridades, ir diciendo cómo podemos, cuáles son los métodos, hacia dónde dirigir nuestros intereses en ciencia. Pero lo más importante es que también en los últimos 5 años hemos logrado el amparo jurídico de esas políticas. Es decir, tenemos un conjunto de decretos leyes, de resoluciones que han ido organizando ese sistema de ciencia y que hoy son importantes, por supuesto, para poder realizar el trabajo de ciencia. Y también hemos logrado una serie de elementos importantes, como es un modelo de cómo gobernar la ciencia en Cuba. Es decir, hoy tenemos un modelo de gobernanza de la ciencia que es producto de la tesis doctoral del viceministro Armando Batista, que es un modelo que va a entrar en socialización a partir de este año y que nos permite visualizar a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro cómo poder implementar nuestra agenda pública en términos de ciencia, tecnología e innovación. Pero además el gobierno cubano se ha centrado en los últimos 5 años en basar su proceso de gestión administrativa, de gestión pública, en los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, en un modelo llamado sistema de gestión de gobierno basado en la ciencia y la innovación. Un elemento, por supuesto, que lleva mucho cambio de mentalidad, que lleva mucho esfuerzo, mucho apoyo del sector de la ciencia, mucho apoyo de los jóvenes, porque, por supuesto, es la forma de acompañar a los que toman decisiones desde el punto de vista de la ciencia. Así que las decisiones estén atravesadas por la racionalidad, por el uso, por supuesto, de nuestros elementos científicos. También es importante decir que dentro de esas prioridades de la ciencia, de esa agenda pública que hemos creado, hemos visualizado que el tema de la creación del potencial científico, madurarlo, por supuesto, acompañarlo, es una prioridad importante. Porque esa masa crítica, ese conjunto de investigadores que le hemos hablado, sin eso es imposible una agenda de ciencia en Cuba, sin eso es imposible la inversión, sin eso es imposible, por supuesto, el desarrollo. Y, por supuesto, asegura la secuencia generacional, que es muy importante en la ciencia. Todos sabemos que la ciencia es una inversión a largo plazo. Ningún producto científico de alta gama o de alta demanda ha sido constituido nunca en 1 año o 2. Hoy, si la ciencia dice un descubrimiento se logró en 1 año, hay descubrimientos en biotecnología y nanotecnología que se operan en 2 meses, en 3 meses. Pero eso es producto a que hay un know-how, es un conocimiento, una inversión tecnológica que durante los últimos 10 o 15 años está trabajando.
Y esa tecnología y ese conocimiento son los que permiten esa velocidad en el descubrimiento. Pero si no tuviéramos ese know-how y esa tecnología, obviamente la velocidad de descubrimiento no sería fácil. Yo siempre pongo como ejemplo el tema de la vacuna. Cuba logró en tiempo récord una vacuna para combatir la COVID. Cualquiera diría que esa vacuna se logró en 2 o 3 años a lo sumo, ¿verdad? No, esa vacuna es producto de un know-how que Cuba viene fomentando de los años 70 con el polo de biotecnología cubano. Eso es producto de las inversiones que ha hecho Cuba en tecnología y en biotecnología, en grupos tan importantes como el grupo empresarial BioCuba Pharma, que es hoy un ejemplo de empresa de tecnología de alta gama y que tiene, por supuesto, un sistema de trabajo que le permite tener esa velocidad en el logro de investigación. Pero no fue que se reunieron unos científicos y lograron la vacuna en 2 meses. No, no, es el producto de una inversión de más de 30 años de trabajo, que es lo que te permite lograr esos elementos. Y eso solamente se logra cuando el potencial, si la masa crítica, el potencial científico tiene relevo generacional. Si no lo tuviera, por supuesto, no lograríamos, se crean vacíos, se pierde el conocimiento, se pierde la trazabilidad de la ciencia. Por eso es que hemos enfocado a partir de este año en nuevas políticas para el trabajo con la juventud y el potencial científico en Cuba, que es lo que, por supuesto, le voy a hablar a continuación. Primero que todo, quiero decirle que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Cuba ha empezado un proceso de generar una política pública y un modelo que tiene que ver con el rescate del trabajo desde edades tempranas, de empezar a trabajar con los estudiantes, principalmente preuniversitarios, el reconocimiento del talento joven, para poder, por supuesto, empezar a fomentar aquellos elementos que son para nosotros prioridades. Por ejemplo, les hablaba de las ciencias básicas, que hoy la tenemos muy deprimida. Ya hay los primeros esfuerzos, en la Universidad de Holguín un ejemplo de eso, de rescate de estudiantes talento en ciencias exactas, en ciencias matemáticas, en ciencias físicas, en química. Hay otras universidades que han empezado a priorizar según sus demandas territoriales, especialistas en biología y en geografía, en geodesia, para ir pudiendo, por supuesto, de algún modo llenar los vacíos que se nos han creado en temas de migración para el talento joven. Pero ahí juega un papel fundamental el profesor de preuniversitario, porque esa identificación y ese trabajo no solamente lo hacen los colegios universitarios para crear, por supuesto, ese potencial. Es importantísimo que el estudiante llegue a preuniversitario con las habilidades y las competencias necesarias para poder desarrollar. Y esas habilidades y competencias se crean desde la primaria. Nosotros hemos identificado como un elemento básico que para lograr un potencial científico en preuniversitario es importante que llegue al preuniversitario con las habilidades y las competencias necesarias para poder hacer ese tipo de política. Y eso es importantísimo, por eso los profesores, los maestros de primaria, los profesores de secundaria, tienen que estar a tono a esos cambios, a los cambios de paradigma en la enseñanza de la ciencia y trabajar por prioridades. Y eso es un elemento que queremos trabajar con muchos elementos. Hay un programa que va a empezar, es decir, es producto de una tesis doctoral de nuestra directora de potencial científico en el SIGMA, la doctora María Luisa Zamora, cuya tesis podemos poner a disposición de todo porque se ha hecho un levantamiento excelente de estadístico y epistemológico de qué ha pasado con el potencial científico cubano en los últimos 30 años. Pero bueno, ella ha creado un programa que va a ser política, se llama Acelerador Científico del Talento Joven. Es un excelente programa que se va a empezar a poner en vigor en todas nuestras universidades, no solamente en las universidades, también en los politécnicos. Los politécnicos para nosotros juegan un rol fundamental, porque como le decía ahorita, los tecnólogos, los técnicos medios, el sector de los obreros calificados son vitales para el desarrollo de la ciencia. Acuérdense que un laboratorio tiene un científico líder, pero tiene técnicos, tiene más personal de apoyo que juega un papel fundamental. Si no se engarza como una maquinaria, no trabaja. Y hoy se está trabajando en la creación del Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos de la República de Cuba, que ya la resolución está lista. Es un sistema que va a permitir no solamente la identificación, sino también un trabajo mucho más orgánico para que los jóvenes, por supuesto mucho antes de graduarse en la universidad, incluso los jóvenes en el preuniversitario, puedan ingresar a ese sistema nacional de jóvenes investigadores y tecnólogos y a partir de ahí
pueda generarse una red de trabajo, que se socialicen las políticas, se pueda socializar el trabajo. Recuérdense que nosotros somos un país pequeño, pero somos un país con un alto nivel de universidades per cápita, ¿verdad? Por ejemplo, la provincia de Holguín, que ha sido centro de este foro, para ponerle solo un ejemplo, la Universidad de Holguín tiene 3 universidades, 2 universidades del MES, una universidad de ciencias médicas, tenemos 3 filiales de universidades nacionales, de la Escuela Superior del Partido, universidades del arte, Academia El Menín. Tenemos 10 entidades de ciencia en el Registro Nacional de Entidades de Ciencia y tenemos una cantidad de sociedades científicas y organismos dinamizadores importantes. Y obviamente si no ponemos en función a los jóvenes de esa infraestructura, obviamente no va a caminar. Y esta red va a permitir que los jóvenes puedan insertarse en esa infraestructura de ciencia que tiene el país. Sepan dónde están los laboratorios, dónde están las entidades de ciencia, cómo ir a formarse allí, que esas entidades de ciencia, esas universidades puedan atraer a esas jóvenes para que empiecen a participar y a formarse dentro de las prácticas y el programa de sistema de proyectos. Hay otro proyecto importante, se llama Captación, Formación, Desarrollo y Retención del Potencial Humano del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y esto es muy importante, por cual Cuba ha generado, dentro de sus políticas en los últimos años, una cosa que se llama Sistema de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación para Cuba, que está dividido en los programas nacionales, que son aquellos programas de ciencia de interés nacional, los programas sectoriales, que son aquellos que son de interés de los ministerios, principalmente, o de algún sector específico del mundo empresarial, y los programas territoriales, que son aquellos programas que dinamizan las demandas de un territorio en específico. Ese sistema, que está, por supuesto, amparado jurídicamente en Cuba a través del Decreto Ley 7, el Decreto Ley 40, admite que los estudiantes participen en el sistema de programas y proyectos. Y hoy estamos apelando a que los jefes de programa, a que los jefes de proyectos involucren a los estudiantes dentro de sus proyectos, porque es importantísimo que los estudiantes empiecen a participar desde edades tempranas en esta lógica que generan los proyectos, ¿verdad? Incluso con el sistema y el debido, por supuesto, la remuneración necesaria al estudiante para que participen en el sistema de proyectos. No había cultura, es decir, yo reconozco que no había una cultura de que los estudiantes participaran en proyectos. Muchas veces los estudiantes participaban a través de las tesis que hacían los profesores, participaban en los trabajos de campo. No, hoy participan dentro de las tareas que establece y los objetivos que establece un proyecto, participan los estudiantes. Y eso es un elemento importante. Porque si algún jefe de programa o un jefe de proyecto se lo olvida, usted tiene la capacidad de mandar, bueno, ¿y por qué nosotros no estamos en tal proyecto? ¿Y por qué nosotros no estamos en tal programa? Y es bueno que se socialice, bueno, ¿cuáles son los programas que hay en mi provincia? ¿Cuáles son los proyectos nacionales? ¿Cuáles son los proyectos sectoriales? ¿Cuáles son los proyectos territoriales que hay en mi provincia? ¿Cómo insertar, por supuesto, al joven talento ahí? Estoy hablando no solamente de programas que tienen que ver con, cuando hablando de ciencia, tecnología e innovación, no solamente nos estamos refiriendo a la parte tecnológica, porque a veces hay un mal criterio de cuando se habla de innovación, solamente se habla de lo puramente tecnológico, mecánico. Hay innovación social, y eso es importante, porque en las áreas de las ciencias sociales, en las áreas de las ciencias de la educación, se genera innovación social. Y la innovación social es muy importante porque son aquellos procedimientos que mejoran, por supuesto, los macroprocesos a través de los cuales se lleva el desarrollo de un país. Y es importante la participación de los jóvenes en ese elemento. Otro elemento que es importantísimo en el cambio, digamos, en este cambio de perspectiva, es la transformación que ha ocurrido en Cuba, tanto en la formación de pregrado como en la formación posgraduada. Es decir, hoy Cuba tiene un proceso de, digamos, de modernización, por decirlo de algún modo, de enseñanza de pregrado, de adecuación a los paradigmas de la educación pregraduada a nivel mundial, que permiten hacer ciclos más cortos de enseñanza, por supuesto, centralizar más los procesos de enseñanza en competencias, habilidades que en objetivos, lograr, por supuesto, que las carreras se parezcan más a los territorios, eliminar un poco la centralización de los procesos de enseñanza, pero también que generar, ejemplo, carreras de ciclo corto, que son carreras muy importantes porque por lo general atienden a una demanda específica. Hoy, por ejemplo, para el país es una importancia crear una carrera de ciclo corto en gestión de proyectos. Los investigadores necesitan al gestor de proyectos. Una cosa es el investigador y otra cosa es el gestor, ¿verdad? Eso es importante a nivel mundial. El gestor es tan importante como el investigador. El gestor es aquel que es el encargado de los procedimientos y técnicas para gestionar un proyecto.
y aprovechar el know-how, el conocimiento que le pone el investigador. Hoy nosotros todavía tenemos a los investigadores haciendo de gestores. Y eso obviamente genera una dicotomía porque los investigadores tienen que hacer doble función y a veces les resulta muy complejo. Pero lo más importante es la transformación en la enseñanza posgraduada en Cuba. Es decir, la cantidad de oportunidades que tiene el talento joven de empezar a identificar, en el caso de las universidades y las entidades de ciencia, al talento que va a realizar una maestría, dónde la va a realizar y que eso tenga una trazabilidad y un seguimiento objetivo a través de su carrera, para lograr que hoy los jóvenes puedan lograr sus títulos de máster o sus grados científicos a edades muy tempranas. Eso es muy importante porque acuérdense que hacerse doctor no es una patente de corso, ¿verdad? Hacerse doctor es una meta cumplida a través de la cual usted ha ganado una competencia para hacer un servicio público en el campo de la ciencia. Por lo tanto, lo más importante no es hacerse doctor, sino lo que es capaz de hacer una vez que usted es doctor, ¿verdad? El aporte que va a hacer con esas competencias que están amparadas en un título de doctor en ciencia. Por lo tanto, entre más joven se haga un doctor, ¿verdad?, más oportunidades tiene de aportar al campo de la ciencia, más vida útil, aunque parezca una palabra un poco pragmática, pero es así, más vida útil tiene para el aprovechamiento de la ciencia y el desarrollo de la ciencia. Y estoy hablando no solamente en términos metodológicos, en términos de ciencia, también lo que genera en el término de publicaciones. Hoy la ciencia, si no tiene publicaciones, no se socializa, no se visibiliza. Por lo tanto, tenemos que crear desde edades tempranas la cultura de la publicación científica. ¿Cómo publicar? Publicar no puede ser solamente una cosa de mérito. Publicar es una necesidad dentro de la ciencia. Es la forma que tenemos de visualizar, de socializar. El registro de la propiedad intelectual, eso es muy importante, formarlo en el talento joven. Hoy, por supuesto, estamos en un entorno muy competitivo. Y esos entornos competitivos, por supuesto, pasan por la propiedad intelectual, porque si no, hacemos grandes descubrimientos, tenemos grandes resultados y lo utilizan otras personas, ¿verdad? Y eso, por supuesto, es regalar años de inversión, como mismo nos pasa cuando formamos un doctor, es decir, que llevas 4 años de formación universitaria, 2 años de formación maestría, 3 más de doctorado, un adiestramiento, mucho más de 10 años y se nos va. Es decir, hemos regalado más de 10 años de inversión, por supuesto, para utilizar otro. Eso ahora parece no es una cosa que podamos detener, pero sí tenemos que tratar de enamorar al potencial. Y así mismo pasa con el conocimiento. Pasarse 10 o 15 años, porque repito, la ciencia siempre es a largo plazo, para obtener un resultado, después no lo registramos, obviamente, y la competencia no lo gana. Por tanto, también tenemos que crear una cultura en los jóvenes de registrar nuestra propiedad intelectual, de registrar nuestras creaciones. Por supuesto, estamos hablando de un entorno que todavía está en formación. No me gusta ser eufórico, decir que estamos en un punto consolidado, estamos en un punto de creación, de constante cambio. Las políticas de ciencia siempre se transforman, se revisan. Este año legislativo el país se ha propuesto generar por primera vez una ley de ciencia en Cuba, lo cual vamos a aplaudir. Y yo creo que estamos en muy buenas condiciones, y el hecho de que esté en este año legislativo quiere decir que esta agenda pública de nuestras políticas, de nuestro sistema, de nuestra infraestructura, de nuestra arquitectura financiera para la ciencia, está en proceso de maduración. Pero en ese proceso de maduración lo primero que tenemos que asegurar es el potencial joven, el relevo generacional, por supuesto, la capacidad y las competencias necesarias y muy importante, el compromiso. Porque el científico nunca es apolítico, eso es un mito. Todo científico es una persona comprometida con un entorno, ¿verdad? Si no, sería un robot. Yo creo que detrás de un científico, detrás de todas esas competencias, habilidades, hay una persona que también vive y siente, una persona que se enamora de sus entornos. Y lo digo con todo el conocimiento de casa. Conozco científicos, técnicos, conozco trabajadores de laboratorio que a pesar de los bajos salarios, a pesar de los bajos ingresos, no se van de sus entidades de ciencia, no se van de sus laboratorios, porque están enamorados de lo que hacen. Y eso es importante también, ¿verdad? Generar el compromiso, generar el amor por lo que se hace, porque nosotros somos seres sentipensantes. Hasta aquí mi intervención y le agradezco infinitamente y por supuesto lo único es que lo convocamos a que el sistema de ciencia en Cuba sea para ustedes una oportunidad de desarrollo y se puedan involucrar con toda la pasión que caracteriza a los jóvenes. Muchas gracias.
Gracias al doctor en Ciencias Alejandro Torres Gómez de Cádiz Hernández, delegado del SIDMA en la provincia, por su conferencia inaugural. A continuación, el comité organizador del evento hace entrega de un reconocimiento especial al delegado y también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Así concluimos este acto de apertura de la 32º Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas. Muy buenos días.